Bien, buenos días nuevamente. Pasando a este segundo conversatorio, nuevamente agradecer a la Universidad de la CID por la invitación y también por la destacada conformación de este panel, que se denomina Innovación Sostenible, Cadena de Valor y Justicia Social. En este panel lo que queremos es abordar un poco uno de los dilemas centrales de la alta dirección, que es cómo sostener la innovación sin comprometer la estabilidad del negocio en contextos de alta regulación y crecientes exigencias sociales y ambientales. La conversación se enfocará en organizaciones maduras que deben integrar sostenibilidad, justicia social y gestión responsable de la cadena de valor como componentes estructurales de la estrategia de innovación y creación de valor. Nuevamente para este panel tendremos dos rondas de preguntas. Cada panelista contará más o menos con 6 minutos, ahí recalibrando la vuelta anterior, para abordar cada pregunta. Y bueno, arrancamos el panel entonces con una pregunta para Ethel, seguida de una para Irazú y posteriormente de una para Ivania. Entonces, Ethel, buenos días. Ethel, Costa Rica se ha posicionado globalmente como un país atractivo para inversiones sofisticadas, especialmente en sectores regulados y de alto valor agregado, donde la trazabilidad, el cumplimiento ASG y la presión reputacional son crecientes. A nivel global, la configuración de cadenas de suministro y la exigencia de responsabilidad extendida están redefiniendo el concepto mismo de competitividad. La pregunta: ¿en qué momento la cadena de valor deja de ser un instrumento operativo y se convierte en una arquitectura estratégica de innovación? ¿Y qué capacidades institucionales debe desarrollar una organización madura para gobernar esa transición sin comprometer su negocio central? Muchas gracias, William, por la pregunta. Cuando hablamos de cadenas de valor, justamente les voy a pasar esta pregunta. ¿Qué piensan ustedes cuando hablamos de cadenas de valor? Muchas veces pensamos en nuestros proveedores, pensamos en clientes. Automercado es una empresa costarricense, familiar. Tenemos proveedores de frutas y verduras que tienen más de 40 años de hacer negocios con Automercado. Y sus empresas han crecido del lado de Automercado. Y la propuesta de valor es justamente productos frescos y de una alta calidad. Sin trabajar de la mano con nuestros proveedores, no seríamos capaces de cumplir con nuestra promesa de valor. Pero al mismo tiempo, tenemos que reconocer y escuchar muy bien a este público. Nuestra coordinadora de inocuidad muchas veces habla del amor con rigor, porque todos necesitamos asegurar, por ejemplo, que no hayan trazas de ningún agroquímico y darle esa seguridad de que si usted compra frutas y verduras es un alimento completamente seguro y que le va a nutrir. Y eso solo lo podemos trabajar muy de la mano con nuestros proveedores, entendiendo sus propios retos y sabiendo que con ese rigor que nos caracteriza, pero también con mucho amor y mucho respeto, vamos a ir pues creciendo juntos. Ahora, los clientes nos piden innovación constante. Ya no es solamente comprar productos de calidad y frescos. Se están pidiendo que por favor analicemos el impacto ambiental de los empaques, por ejemplo. Entonces constantemente tenemos que trabajar porque, así como decíamos, con mucha humildad, hemos tomado decisiones buenas, hemos tomado decisiones no tan buenas, anticipadas en muchos casos, y la tecnología ha ido aumentando la disposición de materiales. Y si visitan el auto, revisen un poquito el lado de frutas y verduras, como muchos de los empaques ya son compostables. Y preguntémonos como consumidores, ¿compostamos en casa? El 60% de lo que generamos en la casa es compostable y podríamos estarlo compostando en casa. Pero bueno, regresando a la pregunta que les planteé, ¿qué compone la cadena de valor de una organización? Muchas veces pensamos en esos eslabones per se, tal cual, ¿verdad? Uno después del otro, muy, muy lineal. Y preguntabas en las características o las capacidades que debe tener una organización. Tenemos que desarrollar la capacidad de pensar en nuestra cadena de valor más allá de una cadena lineal, sino que tenemos múltiples capas.
al pensar en múltiples capas, nos vamos a incluir en nuestra cadena de valor, por ejemplo, organismos internacionales que tienen un set de conocimientos y unos objetivos que muchas veces son objetivos comunes y podemos aprovecharles e incluirles en nuestra cadena de valor. Entonces, si tenemos la capacidad de unir diferentes actores con los cuales compartimos valores y objetivos, entonces vamos a poder desarrollar mejor e innovar mejor. Un ejemplo, tenemos ya 4 años de trabajar con GIZ en un programa de protección de la biodiversidad con productores de piña, banano y café. Justamente hoy en la tarde estamos preguntándonos cuál será el siguiente nivel, cuáles otros proveedores podemos incorporar en esta gestión de la biodiversidad. Igual, amor con rigor, pensando también en las posibilidades reales de muy pequeños productores. Entonces, ahí hoy vamos a tomar esa decisión. O con PNUD, por ejemplo, con PNUD hemos trabajado y hemos canalizado recursos de la cooperación francesa para que proveedores y maquiladores nuestros reduzcan la cantidad de plástico que tienen en sus productos. Entonces, hay una cadena de valores puede tener esa multiplicidad de capas. Y ahorita en la sesión anterior con don Luis, escuchábamos esa capacidad de escuchar a otros y empezar esa redada por la esperanza. Yo hablo en esa redada por el trabajar en alianza. O sea, realmente una sola organización, una sola empresa posiblemente no va a poder resolver todas las necesidades o el cambio que ocupamos en temas de producción y de cambios tecnológicos e innovación. Pero si nos unimos como industria, inclusive a veces uno dice, bueno, ¿cómo estaré en este tema? Y busca información de forma pública y no la encuentra, entonces no nos podemos comparar, entonces no nos podemos demostrar que deberíamos estarlo haciendo mejor. Entonces, esa capacidad de conversarnos entre nosotros, de encontrar puntos comunes y trabajar por la solución de las problemáticas que tenemos a nivel ambiental y social es una de esas capacidades que como organización cada vez necesitamos desarrollar más. Bien, muchísimas gracias, Ethel, por esta introducción. Me quedo con 2 ideas, tal vez para replicar en el público. La primera, qué interesante cuando hablamos, o este concepto que introducías al inicio, de empresas familiares que han crecido juntas, ¿verdad? Es toda una trayectoria, digamos, de empresas que se han jalado mutuamente y ahora pues forman parte de estas cadenas de valor complejas que nos estaba relatando, pero además marcar un poco la pauta aquí de cómo existen empresas que tienen capacidad de trasladar expectativas a sus proveedores y de cambiar esquemas de producción, ¿verdad? De condicionar de alguna forma esos contratos de suministro e introducir pautas, y yo aquí hago mi cuña publicitaria, pero pautas en materia de riesgos o de impactos a los derechos humanos, ¿no? Y eso es algo que gradualmente hemos visto pues emerger en nuestro país, y tal vez lo ligo también, Ethel, con otras expectativas comerciales que vienen desde otros mercados, tal vez no es el caso de automercado, pero bueno, muchas empresas agroexportadoras costarricenses que exportan a mercados exigentes en la Unión Europea que gradualmente han empezado a introducir estas exigencias, ¿no?, de comportamiento. Entonces vemos de alguna forma cómo el mundo se nos hizo pues, muy chico en ese sentido, ¿verdad? Pero gracias por esa apertura, Ethel. Y bueno, ahora avanzamos con Irazú. Buenos días. Bueno, Irazú, Costa Rica enfrenta tensiones crecientes en materia de desigualdad, empleo de calidad, cohesión social, mientras las empresas operan bajo un escrutinio público cada vez más sofisticado. Globalmente, la justicia social está pasando por de ser un discurso aspiracional a una variable estratégica con impactos reales en valor y riesgo. Irazú, ¿cómo integrar la justicia social en la estrategia de innovación sin reducirla a un componente reputacional? ¿Y qué indicadores permiten evaluar si realmente está generando valor sostenible para la organización y su entorno? No, gracias, William, y gracias a las compañeras panelistas que nos están acompañando hoy. Yo definitivamente estoy en casa, en un lugar bastante cómodo y conocido para mí, así que gracias a todas las personas que se movilizaron para este evento. Y así que, resonando mucho con la pregunta que me haces, William, y resonando también con Ramón, ¿verdad?, de cómo volvemos esto tangible, ¿verdad?, desde lo abstracto. Yo por deformación puedo empezar a hablar, ¿verdad?, de una cantidad de indicadores y de filosofar mucho más en lo abstracto, pero quisiera invitarnos a cómo pasamos esta variable de la justicia social al core y a los principios y valores de nuestras organizaciones, de nuestras empresas,
y no solo como una herramienta discursiva, ¿verdad?, meramente del maquillaje. Y quisiera lanzar la siguiente pregunta, y es, a las personas empresarias que están acá o altos directivos, en los servicios de alimentación, en las empresas en las que ustedes trabajan, ¿ustedes comerían la comida que está ahí? ¿Ustedes bajarían a almorzar ahí con sus personas colaboradoras? Si ustedes no bajarían a comer esa comida y es algo que ustedes no consideran que es nutricional para sus cuerpos, ¿por qué debería ser para sus personas colaboradoras? Porque si mi horario no es conveniente, porque hay demasiadas presas, está bien que ese sea el horario de las personas colaboradoras. Si tenemos dificultades para contratar mujeres, porque desarrollamos cierto tipo de productos o servicios en las que mayormente hay hombres, y decimos, es que el problema no es nuestro, es que no hay mujeres allá afuera que trabajen en esto que nosotros hacemos, ¿cómo sus programas de responsabilidad social están invirtiendo para que más mujeres en STEM tengan una oportunidad laboral? Creo que me dejó con mucha inspiración, ¿verdad? Y con realmente muy a flor de piel las palabras de Luis, de pensarnos en que las empresas no son una entidad aparte, ¿verdad? No estamos todavía en el espacio, sino que también tenemos un impacto en el contexto del que somos parte. Y bien lo decía Ethel, ¿no? En cómo nos vinculamos en las coordenadas de las que somos parte, pero cómo generamos un hombro a hombro, una cuestión de construcción en nuestros territorios y con nuestros proveedores, pero también con nuestras personas colaboradoras. Creo que pensarnos en justicia social es pensarnos también desde un lugar humanista, pensarnos yo como persona en un lugar de liderazgo, ¿qué tipo de liderazgo quiero ser? De hecho, desde la psicología organizacional, la mayoría de las malas experiencias respecto al estrés organizacional tiene que ver con los roles de jefatura. Es decir, la gente la pasa mal porque sus liderazgos generan no un liderazgo holístico, ¿verdad?, que es la utopía a la que queremos llegar y a la que estamos aprendiendo para desarrollarnos, sino que genera otro tipo de liderazgos que hace que las personas no lleguen a su máximo potencial porque todo el tiempo están trabajando desde el miedo, no desde la esperanza. Y sobre todo, para mí la consigna de hoy, así como Ethel nos habló del trabajo en el equipo, para mí es la consigna del amor. Es decir, yo no estoy trabajando desde el amor, sino desde el miedo, ¿verdad? Desde, sí, el rigor, que es importante, pero también desde un amor que es abierto al diálogo, a la conversación, al que nos desafía, ¿verdad? Y creo que en definitiva hablar de justicia social no puede pasar si no nos pensamos en que yo desde mi posición, con qué tipo de personas estoy trabajando y cómo pienso en aquel otro, otra, que es parte de la organización y que hace posible que hoy estemos acá. ¿Quién hace posible que la ULACIT sea una empresa que lo que nosotros vendemos es educación? Que para mí es maravilloso. Para mí éticamente me deja en un lugar de muchísimo privilegio. Yo creo en el producto y creo en lo que hacemos. Pero de nuevo, para Ethel es llevar comida de calidad a la mesa de las personas. No podemos hacerlo de nuevo si no pensamos en las personas que hacen posible que llevemos estos productos y esos servicios allá afuera. Bien, gracias, Irazú. Y bueno, me gustó mucho la forma como abriste la intervención con esta pregunta tan sencilla, ¿verdad? De si uno como líder empresarial comería en los alimentos que son servidos en la mesa de las personas. Eso definitivamente nos aterriza esta conversación de lo teórico a preguntas muy prácticas, ¿verdad? Muchas veces vemos la justicia social como algo etéreo, pero lo podemos ver reflejado en esta pregunta que nos introducías. Así que muchísimas gracias por esa cuota aterrizada. Pasamos ahora a la primera pregunta para Ivania. Ivania, en un contexto de polarización social y creciente desconfianza institucional, tanto en Costa Rica como en el mundo, la legitimidad de las decisiones empresariales se ha vuelto tan relevante como su viabilidad técnica o financiera. ¿Qué características culturales son indispensables para que una organización innove con legitimidad social? ¿Y cómo se construyen entornos de seguridad psicológica que permitan abordar tensiones éticas, ambientales y sociales sin paralizar la toma de decisiones? Estas preguntas son como del reciente debate político. Complicadas, larguísimas, yo no tengo que estar poniendo atención a ver qué es lo que le están preguntando. Vamos a ver, me quedo con dos palabras importantes acá, que me encanta escucharlas como psicóloga, que es el concepto de seguridad psicológica. Cuando yo empecé a trabajar a inicios de siglo,
hablar de seguridad psicológica, hablar de equidad, hablar de sostenibilidad, hablar de amor, inclusive que ahora Irazú lo mencionaba, era como si estuvieras hablando chino o alemán, ¿verdad? Es decir, nadie en la sala te entendía y quienes traíamos el tema a la mesa éramos disruptivas, sino locas. Y Goleman tiene que estar muy contento porque Goleman publicó su libro de inteligencia emocional en 1995 y durante muchos años, a no ser que estudiara psicología, nadie se leía el libro de inteligencia emocional de Goleman. Y si ustedes leen, que les invito a que se lo lean, Goleman todavía está vivo, tiene 79 años. Y si lo pueden ver, creo que el año pasado estuvo en la conferencia de Davos. Y a propósito de Davos, si ustedes agarran el informe del futuro del empleo, las 10 primeras habilidades, muchas tienen que ver con lo que Goleman hablaba de 1995. Empatía, autoconocimiento, automotivación, autorregulación. Entonces, qué bonito que podamos estar hablando en las organizaciones de emociones. Porque durante mucho tiempo, y está bien que en las organizaciones estemos hablando y que sigamos hablando, y llevamos algunos años hablando de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero ahora hablamos de los objetivos de desarrollo interior o de los objetivos de desarrollo personal, que no vienen a ser distintos, vienen a ser complementarios. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible es el mundo que queremos ver, el mundo que queremos tener. Pero los objetivos de desarrollo interior es lo que tenemos que ser para lograr ese mundo que queremos afuera. Entonces, ¿qué pasa con la innovación? Y me encanta que cuando me invitaron, ¿verdad? Yo decía, qué chiva, el concepto de justicia social me encanta. Porque muchas veces innovamos en la organización o planteamos muchos proyectos en la organización desde el lugar del privilegio. Y desde el lugar de privilegio dejamos a mucha gente fuera. Entonces, si ustedes piensan las innovaciones más exitosas, las innovaciones que han tenido mayor repercusión, son innovaciones en su mayoría pensadas para un grupo de personas en condición de vulnerabilidad. Los audiolibros fueron pensados para personas ciegas. Las traducciones en las diferentes fueron pensadas para personas sordas. Las rampas fueron pensadas para personas con discapacidad motora. Y así podemos seguir teniendo acá una serie de ejemplos. Los cepillos eléctricos que tanto nos gustan fueron pensados para personas con movilidad reducida o con algún tipo de discapacidad motora. Entonces, si nosotros pensamos no solamente la innovación desde el lugar de privilegio, sino desde las poblaciones históricamente no atendidas, puede ser que resolvamos algunos de los problemas más importantes que tenemos como sociedad. Entonces, pensemos en, y aquí, bueno, tengo 2 minutos según aquí tengo un puntero. Pensemos en las mujeres. Pensemos en que la brecha en los países miembros de OCDE, la brecha salarial en Costa Rica es menor que el promedio, pero es de un 12%. Pensemos que las mujeres invertimos 23 horas más que los hombres en las labores de cuidado del hogar. Una estadística significativamente más alta que las 15 horas de los países miembros de OCDE. Pensemos que 1 de cada 8 personas, y esto es el informe que le invito a que se lo lean, todo el mundo se lee el reporte del futuro del trabajo, pero nadie se lee el reporte de salud mental de la Organización Mundial de la Salud. 1 de cada 8 personas sufre un trastorno mental. Y un 20%, esto también es una información de la Organización Mundial de la Salud, son personas neurodivergentes. Entonces, si nosotros, y podemos seguir pobreza, indígena, edadismo, podemos seguir con todo el espectro, ¿verdad?, de grupos en condición de vulnerabilidad, o como me gusta decir a mí cuando trabajo con empresarias y con empresarios, grupos históricamente no atendidos. Entonces, si hablamos de justicia social y de innovación, tenemos que pensar desde dónde estamos innovando y ojalá que si se responde en esa pregunta, no hayamos estado como organización innovando únicamente desde el lugar de privilegio. Bien, muchísimas gracias, Ivania. Y ahorita mientras las escuchaba conversar, bueno, quería decirles que estoy muy contento de compartir con liderazgos que opinan desde enfoques como la psicología o la antropología, porque agrega definitivamente otras visiones, no solo el per se de la interdisciplinariedad, sino que de verdad
agregan otras nociones y otros conceptos que, bueno, tradicionalmente son discusiones habitadas por otras disciplinas como la ingeniería, el derecho o la administración de empresas, ¿verdad? Y creo que esto definitivamente suma a una discusión social que ya no depende de una disciplina u otra, sino desde los diferentes enfoques. Entonces, bueno, reconocer también eso en el panel de ahorita. Bueno, regresamos a la segunda pregunta o segunda ronda de preguntas, Ethel, y volvemos contigo. Y Ethel, en economías como la costarricense, caracterizadas por marcos regulatorios exigentes y una fuerte sensibilidad social ambiental, la innovación suele percibirse como limitada por el cumplimiento normativo. Sin embargo, en el contexto global, las empresas líderes están utilizando la regulación como un espacio de diferenciación estratégica, un poco lo que hablábamos desde la primera intervención. Entonces, Ethel, ¿cómo pueden las organizaciones empresariales transformar la alta regulación en un catalizador de innovación sostenible? ¿Y qué diferencia a las empresas que lo logran de aquellas que quedan atrapadas en una lógica meramente defensiva? Gracias, William. Ahora viene la ingeniería, que sí, para complementar y balancear el panel. Sí, muy bien. Creo que lo que viene a diferenciar es actuar a tiempo. Con la legislación debemos estar analizando constantemente el contexto en el que operamos. Definitivamente creemos en Automercado que la regulación es importante y es necesaria. Les voy a dar un ejemplo específico. Hace 17 años más o menos tratamos de dar el paso a eliminar las bolsas de empaque final. ¿Okay? Y como sabrán, nosotros en Automercado estamos muy enfocados en un excelente servicio al cliente. Y las quejas brotaban cuando quitábamos las bolsas. Entonces, había una evaluación y nos echábamos para atrás. Y se hicieron varios intentos, en algún momento solo la República Independiente de Automercado Los Yoses dijo, aquí ya las bolsas, por más que me las den, ya no vuelven, y esos clientes mantuvieron ese punto, pero fue una decisión muy propia del supermercado de Los Yoses, y llegó el momento en que la ley contra la contaminación por plástico nos obligaba a todos los retailers y a todas las tiendas realmente en el país a eliminar la bolsa plástica. Lo que pasa es que bien sabemos que las leyes a veces no son tan claras y hablaban de una bolsa amigable con el ambiente. ¿Qué significa eso? Pues aún está por definirse varios años después. Eso nos permitió a nosotros tomar la decisión y no hay un marcha atrás y sí definir, pues ya no es por legislación, que nuestra bolsa iba a ser una bolsa 100% compostable. Ahora, ¿por qué la legislación es importante y necesaria? En el país, hasta 2 o 3 meses antes de que ya la regulación dijera efectivamente no más bolsas plásticas, no existía un proveedor que nos diera una opción 100% compostable. Y empezamos a trabajar con nuestros proveedores a ver cómo podíamos lograrlo. Efectivamente, ahora tenemos la mitad de la producción en el país y la mitad de producción afuera del país. Cuando hablamos también de justicia social, nosotros buscamos siempre priorizar el proveedor local. Pero nos esperamos, como buenos ticos a veces, al último minuto para innovar, para pensar en dónde estaba esa solución. Y en nuestro caso, ¿verdad? Buscábamos que esa solución fuera 100% compostable. Logramos que fuera compostable industrial en el país. La que nos ofrecían fuera del país era compostable casera. Vamos a hacer en abono en la casa. Pero ahí vamos. 1 año y medio después todavía seguimos en ese proceso constante de innovación. Entonces, por eso es necesaria. ¿Y por qué tal vez leer el contexto? Bueno, hace el Consumer Goods Forum, el foro de consumo global, tiene unas reglas que se llaman The Golden Design Rules, las reglas de oro, para el diseño de empaques y envases. Esto es algo 100% voluntario. Hace unos 3 años Automercado se adhiere a estas reglas, que nos son 9 principios que nos ubican para cómo utilizar menos plástico, para hacerlo más reciclable y también para mejorar la circularidad en la cadena. Y desde entonces creamos un comité de empaques
que analiza mensualmente todas las oportunidades. Todos los años analizamos más de 2.500 productos sobre los que tenemos control operativo y buscamos mejorar constantemente. Posiblemente en algún momento venga una regulación. Ahorita en el ámbito legislativo se está hablando sobre colocar el plástico como un residuo de manejo especial. Eso requeriría, ¿verdad?, inclusive pensar en nuestra misma logística inversa de reciclaje. Pero bueno, ya llegará. Entonces, si logramos actuar a tiempo de una forma proactiva, gestionando nuestros impactos, ya sean ambientales y sociales, posiblemente nos estamos adelantando a la legislación. Sin embargo, la legislación sí viene a empujar a aquellos que no, ¿verdad?, que no decidieron dar el paso, pero que tienen que darlo, y como hablábamos, hay límites, ¿verdad? Y si no todos avanzamos, pues no vamos a lograr o continuaremos consumiendo los recursos que tenemos más adelante en el tiempo. Entonces, tal vez cuando hablamos de legislación, muchos lo podemos ver, ¿verdad?, en nuestros foros empresariales, en nuestros foros gerenciales, decir, ahí viene el coco, ahí viene el coco, ahí viene el coco, y llega, ¿verdad? Y entonces ya todo el mundo sale corriendo, nos agarró tarde, nos cuesta más caro. Pero entonces cambiar esa perspectiva y hablar de la oportunidad que tenemos de gestionar las cosas a tiempo, de buscar soluciones, de ajustarlas a nuestras operaciones, aprovechar la ventaja competitiva que eso nos da, comunicarlo correctamente y con humildad también, porque no todas las decisiones son siempre las mejores, pero sabemos que es un proceso de mejora continua, y eso es lo que nos permite luego, cuando llega la regulación, estar súper listos. Bien, muchísimas gracias, Ethel, por introducir este ejemplo, ¿no?, de una empresa que pues en su momento se aventuró, digamos, a tomar una medida que es específicamente la de la eliminación de las bolsas de plástico, y que luego se ve impactada por una regulación local, ¿verdad?, por una legislación. Y supongo que eso llegó a ser, en términos de procedimiento, muy económico para ustedes, ¿no?, estar ya adaptados al requerimiento, digamos, como nacional. Se suele hablar digamos, en la teoría, de lo recomendable que es una mezcla de medidas, una mezcla inteligente de medidas voluntarias y de medidas obligatorias, ¿no? Hay ciertas regulaciones, pues, que vienen, por ejemplo, desde la legislación nacional, y otras regulaciones que vienen también desde mercados con los cuales exportamos, a los cuales exportamos, ¿no? Y aquí quiero volver nada más un segundo a un ejemplo que introduje en la pregunta anterior. Hace algunos años se emitió en la Unión Europea un reglamento que se conoce como el Reglamento de Productos Libres de Deforestación. Es un esfuerzo de la Unión Europea por reducir la cuota del aporte que tienen a la deforestación en el mundo. Y de los 7 productos que introduce, hay 3 que son muy relevantes para nuestra economía, que son el café, la palma y el cacao. Y este reglamento básicamente lleva a las empresas a demostrar que para producir estos productos y poder así introducirlos en la Unión Europea, tienen que demostrar que las empresas no deforestan tierras nuevas para poder producir estos productos, ¿no? Y uno de los casos más interesantes se dio en empresas costarricenses, cooperativas, que durante el primer año de entrada en vigor de esta regulación, en el 2024, ya luego se postergó un par de años la entrada en vigencia de esta regulación, pero fueron empresas cooperativas nacionales, uno de los primeros casos en Latinoamérica de exportaciones de productos, en este caso de café, libres de deforestación. Y lo más interesante es que estas empresas no esperaron, por ejemplo, a contratar consultores, sino que desarrollaron sus propios sistemas y procesos desde lo local, ¿verdad?, que involucra tecnología, por ejemplo, de geolocalización de las fincas, hasta procesos ya internos de identificación de impacto, no solamente ambientales, sino laborales. Y como les digo, el resultado es muy claro. En 2024 se exportó a Italia el primer contenedor de café libre de deforestación, y aunque esta regulación todavía no entró en vigencia en la Unión Europea, no es exigible, ya hoy Costa Rica exporta café. Y bueno, podemos hablar después de palma o cacao, pero el caso del café fue en ese sentido una vanguardia, digamos. Entonces hoy por hoy hay cooperativas que exportan anticipándose a la misma regulación. Entonces ese es un poco este paralelismo con el ejemplo de las bolsas de automercado. Perdón ahí por robarme 3 minutos, pero es uno de los temas de mi interés particular. Pero bueno, regresamos ahora a la línea, digamos, de las intervenciones, y muchas gracias, Ethel. Y volvemos ahora con Irazú. Y bueno, Irazú, las cadenas de valor en Costa Rica, especialmente en sectores exportadores y de servicios globales, dependen de ecosistemas de proveedores locales con niveles desiguales de madurez tecnológica y social.
A nivel global, la innovación sistémica exige corresponsabilidad y no simplemente transferencia de exigencias. Irazú, ¿qué modelos de gobernanza permiten innovar junto con proveedores y aliados sin trasladarles de forma asimétrica los costos regulatorios, sociales y ambientales de la innovación sostenible? Bueno, gracias William, y creo que también pues tu ejemplo justamente sobre esa exportación de café, creo que nos habla también, hablemos entonces del café, que a mí también me encanta, de cómo hay la oportunidad desde la alianza, ¿verdad? Desde el espacio de la colaboración que bien nos remitía Ethel desde antes. El café, yo no sé si ustedes sabían en Costa Rica que no hace mucho la mayor, digamos, mayormente mujeres producían café, pero en menor cantidad mujeres eran dueñas de su tierra para producir ese café. Los dueños de la tierra eran los hombres y ellas alquilaban los terrenos para poder producir ese café, y eso sigue siendo una tendencia hasta este momento. ¿Qué pasa? Empieza a haber un cambio cultural, y en eso quiero hacer como el shout out a mi compañera, ¿verdad? A varios de mis colegas que están en el café, también desde el área como de sostenibilidad y responsabilidad social, decir, bueno, es que si pensamos la cultura del café solo como un espacio en el que han trabajado hombres históricamente, y si los bancos no les prestan a las mujeres cafetaleras, ¿cómo vamos a generar que ellas puedan eventualmente ser dueñas de la tierra y empezar a producir su café? Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a una copa de mujeres catadoras de café. Yo muy orgullosamente sí he ido y trato y hago la intención de ir todos los años, porque la cultura del café en Costa Rica está cambiando para ser más inclusiva, para pensar entonces también que hay una sección importante del mercado y que el café de calidad que producimos y que exportamos no es posible sin las mujeres, y en muchos casos jefas de hogar, que están trabajando la tierra. Ahora volviendo ya ahora sí a la pregunta y pasando de la cuña a partir del ejemplo que me regaló Will, creo que también hablamos aquí de un relacionamiento, es decir, al final para mí es muy interesante de que si queremos que los negocios sean sostenibles, bien lo decía Luis, cuánto es suficiente para una empresa y cuánto es suficiente para una empresa en términos también de bienestar de sus personas colaboradoras, pero también del tipo de relaciones y vínculos que yo quiero generar, con qué tipo de proveedores yo quiero establecer relaciones. Y sí, los contratos pueden venir con la mayor cantidad de cláusulas que ustedes quieran poner, pero también los invito a valorar cuánto tiempo tenemos con un proveedor. Ese proveedor tiene la ventana de oportunidad de innovar, de cambiar, de asumir una curva de aprendizaje. Si no es así, bien lo mencionaba Ethel con su ejemplo de, bueno, vamos a buscar dónde podemos producir esas bolsas compostables para quienes compostamos en la casa, o simplemente que haya también un cambio en el cliente. Es decir, también en los productos que nosotros generamos, no solo hay que preguntarnos esas cuestiones innovadoras de cómo hacia adentro, más que desde un lugar aspiracional, buscamos reconstruirnos como organización, porque son preguntas difíciles como decir, ¿cómo sigo siendo sostenible en el mercado si tal vez este proveedor me sale más caro? Pero hay una regulación que me empuja, sí, pero por otro lado también, yo a qué le estoy apuntando, y como marca y desde un lugar ético y transparente, ¿qué quiero poner ahí afuera? ¿Qué relación quiero tener yo con mis clientes? ¿Y qué relación quiero tener yo también con mis proveedores? Yo no espero que nuestros proveedores lo hagan todo perfecto todo el tiempo. Espero que te puedan reconocer la curva de aprendizaje para cuando llega una solicitud, puedan decirme en una relación transparente si lo podemos asumir o no lo podemos asumir, pero gracias por la oportunidad de crecimiento. Y creo que volver a esta cuestión de las relaciones transparentes y competitivas es lo que justamente permite considerar en que esos costes, ¿verdad? Esa transferencia de cómo no solo le estamos exigiendo a nuestra organización, sino a con quien hacemos relaciones comerciales allá afuera, tener mejores prácticas. Bueno, es que, volviendo un poco a la pregunta, tal vez sí nos gustaría, pero nosotros ahorita como organización no tenemos la capacidad de dar una capacitación en derechos laborales y derechos humanos, pero tal vez nosotros sí podemos facilitar eso desde nuestra organización. Es decir, podemos hacer una alianza y nosotros les podemos capacitar. Hay una cuestión de gestión del conocimiento y de ser generosos con la gestión de ese conocimiento. Porque creo que en sostenibilidad, si bien hay una trayectoria muy importante y hay muchos ejemplos y casos de éxito, cada empresa está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Y también si somos un poco más transparentes, un poco más humildes y un poco más
esperanzados en que desde el diálogo y la conversación podemos generar más en conjunto, creo que vamos a dejar de mirarnos en la sostenibilidad y en general en los negocios como desde la competencia, sino desde un lugar de la oportunidad del crecimiento conjunto. Gracias, estaba terminando de tomar la última nota. Definitivamente coincido con Irazú en el sentido de que hay eslabones en la cadena de suministro que tienen un recargo particular en esa demostración, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una empresa agroexportadora que tiene 5,000 productores atrás que le abastecen cotidiano o mensualmente un producto, pero es la empresa que enfrenta la demostración de la exportación la que finalmente tiene ese recargo en el sentido más como logístico, digamos, de la demostración de los impactos que se generan o no en la cadena de suministro. Y eso definitivamente genera o puede llegar a generar recargos, digamos, o costos altos para los eslabones más pequeños o medianos, ¿no? Me pego un poquito de la reflexión que hacía Irazú al inicio, ¿no? Sobre el tema de cambios de proveedores. Normalmente el cambio de proveedor suele ser como una de las primeras decisiones a la hora de querer modificar un impacto que yo identifico en la cadena de suministro. Pero aquí nos vamos a topar con una realidad y es que el proveedor que está al lado y es el que me va a ofrecer ahora el servicio también puede llegar a padecer de los mismos males, digamos, o problemáticas, digamos, en esa industria. Entonces, definitivamente la cadena de suministro se comporta también como una oportunidad para promover cambios en las empresas, más allá de pensar en cambios de proveedores. Disculpen las ideas un poco desordenadas. Y bueno, ya para finalizar con la última pregunta, en este caso para Ivania. Ivania, Costa Rica ha avanzado en marcos normativos de inclusión, pero enfrenta desafíos en su implementación efectiva dentro de las organizaciones. A nivel global, existe evidencia de que la diversidad bien gestionada mejora la calidad de las decisiones estratégicas, pero también incrementa la complejidad organizacional. ¿De qué manera la diversidad y la equidad contribuyen realmente a una innovación más robusta y sostenible? ¿Y bajo qué condiciones pueden convertirse en una ventaja competitiva y no en una fuente de fricción interna? Bueno, creo que hice un poquito de spoiler en la respuesta primera de la segunda pregunta con respecto al tema de innovación, pero me voy a referir en este caso al tema de la regulación o el tema normativo. Antes de que llegue una regulación, una ley, una norma, un lineamiento de algún organismo nacional o internacional, sería muy bonito que no hubiéramos tenido que llegar a eso. Entonces, cuando hablo en diferentes foros, que hablo mucho de temas de violencia de género y equidad de género, que es lo que he venido trabajando mucho tiempo, y mucha gente me dice, ay, pero Costa Rica ya reguló con respecto a el femicidio, el acoso callejero, tal, y en temas ambientales pudiéramos, no soy yo la experta, pero pudiéramos hablar muchísimo, ¿no? Y entonces es un tema ambivalente y no sé, como que me genera ahí una contradicción interna, porque en ciertos temas, sobre todo relacionados con diversidad, equidad e inclusión, no debimos haber llegado a la norma. Es decir, cuando llega la ley es porque como sociedad fuimos incapaces de autorregularnos. Entonces, por eso tengo un tema ahí como ambivalente con respecto al tema normativo en temas de diversidad, equidad e inclusión. ¿Qué hemos avanzado en Costa Rica? Y ahora que Ethel conversaba de la normativa en el uso del plástico, yo recordé cuando dirigí una compañía durante 15 años en temas de reclutamiento y selección, y me imagino que todos y todas las personas que estaban en ese momento a cargo de empresas se volvieron un poquito locos y locas con el tema de la reforma procesal laboral. Y todo el mundo decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y todo el mundo nos va a demandar y hay que cambiar los procesos y hay que entrenar a los líderes y hay que entrenar a los equipos de reclutamiento. Yo no hice nada. Y recuerdo que cuando viajaba al resto de los países me dice, ¿por qué estás tan tranquila? No, porque yo vengo reclutando para todas las personas y tengo mi proceso de atracción de talento alineado a lo que ahora es ley. Entonces, está la ley como tal y está algo que a mí me gusta más, que existe antes de la ley, que son las acciones afirmativas. Y las acciones afirmativas, por denominación, son temporales. Entonces, son ajustes temporales que hacemos en una organización para reducir la brecha, reducirla y en algún momento llegar a eliminar la brecha. Entonces yo prefiero hablar de acciones afirmativas antes que de discriminación positiva, porque cuando hablamos de discriminación nuestro cerebro inmediatamente pone como una barrera, ¿verdad? Entonces,
Lo que las empresas tienen que entender, y en eso es que trabajo muchísimo, es que hay estadios de madurez. Entonces, ahora que Luis decía que esta organización decía, no somos sostenibles, las empresas deberíamos decir, no somos paritarias, no somos antidiscriminación. Deberíamos decirlo, porque difícilmente hay una organización que haya logrado, así como el benchmark, el top y todos los reconocimientos y que no sea social washing. Conozco pocas. Entonces, creo que hay que entender que hay estadios de madurez, y aquí quiero hacer un corte comercial. Hay una norma, la norma ISO 30415, que deberíamos estar ya leyéndola, aplicándola, entendiéndola, ¿verdad? Porque trabaja precisamente en los temas de diversidad, equidad e inclusión como estadios de madurez y como un framework, como una plataforma, un modelo que nos lleva a decir qué tan inclusivos somos, porque diversos ya somos. Bien, quisiera agradecerles a las tres por las intervenciones y por el espacio de discusión, que nuevamente creo que los enfoques interdisciplinarios definitivamente pues, nos acercan a una riqueza mayor en la reflexión. No sé si hay previsto un espacio de intercambio con el público. Entiendo que quedan algunos minutos de la agenda. Parece que no hay intercambio con el público. Entonces, agradecerles a ustedes por la atención, también por la asistencia, que veo que ha ido más bien incrementando desde el inicio de la actividad. Entonces, agradecerles a todas las personas entusiastas de estas temáticas o discusiones, pues acompañarnos el día de hoy, y agradecerles a ustedes también por la disposición y el tiempo. Muchísimas gracias a nuestras speaker invitadas por su participación. Por cuestiones de tiempo no tenemos preguntas. Continuamos con la agenda del Summit Futuro Sostenible. Gracias por habernos acompañado en el Summit Futuro Sostenible, que fue organizado por ULACIT y la Alianza Empresarial para el Desarrollo. Síganos en redes sociales como ULACIT. Hasta la próxima edición.